Acudir a un psicólogo es una decisión importante. Es el momento en que decides que necesitas o deseas ayuda para seguir avanzando, o que la situación ya no está en tus manos como quisieras. Para sacar el mejor provecho al proceso, te recomendamos prepararte antes de acudir a tu primera consulta. Ten presente que tú eres el co-creador de esta relación que es la psicoterapia. No es necesario planear exactamente qué vas a decir en la consulta. Basta con tener disposición a hablar de los sentimientos y cierta idea de tus objetivos para que las sesiones se desenvuelvan naturalmente. En este video te compartiré 6 consejos útiles de cómo prepararte antes de tu primera consulta psicológica. Primero, reflexiona acerca de lo que quieres obtener del proceso de terapia. Es importante que reflexiones sobre los motivos que te llevaron a buscar ayuda. En ciertos casos es posible pensar en los objetivos de lo que quieres trabajar. Por ejemplo, ¿te gustaría lograr una mejor relación con tus padres, tu pareja o tus hijos? ¿O bien, quisieras desarrollar más habilidades de comunicación? ¿O deseas profundizar en un evento del pasado que causó mucho daño y temes que no haya sido asimilado adecuadamente? ¿O quieres utilizar el espacio de la terapia para profundizar en ti mismo y conocerte mejor? ¿Quieres aprender herramientas para manejar mejor la ansiedad, el miedo? Si bien puede resultar de ayuda tener una cierta noción de lo que se quiere obtener, en ocasiones no es necesario saberlo desde el inicio. Basta con sentir un malestar o una inquietud y conforme avancen las sesiones irán apareciendo con mayor claridad los objetivos de la terapia. Además, puedes variar o cambiar las metas conforme avanza el proceso. Generalmente los objetivos más profundos aparecen más adelante, conforme se va ganando comprensión del problema. Segundo, ten presente que no tienes que ir cada sesión con algo muy relevante que hablar. En ocasiones las sesiones en las que sientes que no tienes mucho que hablar pueden ser las que dan lugar a grandes avances. Parte del proceso del psicólogo es asegurarse de que cada sesión sea productiva y se mantenga una línea de trabajo, aunque en ocasiones el paciente no logre percibirlo. Para esto, el psicólogo te hará preguntas o retomará algún tema pendiente todavía por resolver. Ten en cuenta que como pacientes tendemos a evitar tocar temas difíciles y en ocasiones no los traemos fácilmente a la terapia. En las sesiones donde no hay un tema definido, tú y tu terapeuta tendrán la oportunidad de hablar acerca de una variedad de cosas que pasan en tu vida y que tal vez alguna pueda ser relevante para el proceso. Tercero, toma nota de tus sentimientos y experiencias. Antes de llegar, tómate un tiempo para pensar realmente acerca de las cosas que quieres hablar y acerca de las razones para iniciar una terapia. Escribe los aspectos específicos que tú consideras que la persona que te va a ayudar debería de saber. Por ejemplo, lo que te hace enojar, lo que te causa inseguridad. El terapeuta estará preparado para realizarte preguntas, pero es útil también que tú menciones lo que consideras relevante en la situación que vives. Si tienes confusión respecto a lo que quieres buscar, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Siento enojo, infelicidad, estrés, miedo, ansiedad? ¿Cómo afectan otras personas en mi vida la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me siento normalmente? ¿Triste, angustiado, frustrado, atrapado? ¿Qué cambios quiero ver en mi futuro? Cuarto, prepárate para expresar pensamientos y sentimientos que normalmente son privados. La libertad de explorar tus impulsos, tus pensamientos y emociones tal como emergen es una de las claves para que se dé el cambio en psicoterapia. Como consultante, es importante que estés dispuesto a hacer ajustes en las reglas acerca de lo que puedes decir y lo que debes mantener en secreto. De esto puede depender, en muchos casos, la eficacia o el avance del proceso de terapia. Quinto, recuerda que este terapeuta no es el único terapeuta. Una buena conexión entre el paciente y el terapeuta es esencial para el éxito de la psicoterapia. No solo es necesario asegurarse de que el terapeuta sea competente, que escuche, ni basta con tus deseos sinceros de cambiar. También es importante considerar cómo te sientes con el terapeuta desde la primera consulta. ¿Saliste de la primera sesión sintiéndote incomprendido? ¿La personalidad del terapeuta te hizo sentir un poco incómodo? ¿Tal vez te hizo recordar a una persona que no te cae bien? Si respondes sí a alguna de estas preguntas, es conveniente que consideres buscar un nuevo terapeuta.
Sexto, escribe notas de recordatorio. Al acudir por primera vez a sesión, posiblemente tengas muchas preguntas diferentes e inquietudes. Para que puedas atender todo lo que quieres saber, escribe unas notas que te recuerden reunir toda la información que necesitas. Llevar estas notas pueden ayudarte a sentirte menos nervioso o confuso y más atento. Incluso puedes tener un diario en el que registres tus pensamientos y sentimientos una vez iniciado el proceso de terapia. Por ejemplo, puedes preguntar al psicólogo: ¿qué enfoque utiliza? ¿Cómo se definirán las metas? ¿Me dejarás tareas para realizar en casa? ¿Con qué frecuencia serán las sesiones? ¿Qué duración va a tener el proceso terapéutico? Déjanos en los comentarios qué otro consejo puede ser útil para prepararse antes de acudir a la primera consulta. Gracias por ver este video, espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.